Las parábolas son una de las formas más cautivadoras que Jesús utilizó para enseñar lecciones espirituales profundas y transformadoras. Estas historias, llenas de simbolismo y sabiduría divina, no solo transmiten verdades eternas, sino que también nos conectan con el corazón de Dios y su propósito para nuestras vidas. En este video, te invitamos a sumergirte en un recorrido único por las 10 parábolas más fascinantes de la Biblia, seleccionadas por su impacto y relevancia para todos los tiempos. Nuestro propósito es guiarte en un viaje a través de estas parábolas, explicándolas de manera clara y coherente para que puedas comprender su significado y cómo aplicarlas a tu vida diaria. Cada una de estas historias fue cuidadosamente escogida, no solo por su poder para inspirar y enseñar, sino porque representan los principios fundamentales del reino de Dios. Entre estas parábolas, exploraremos la enseñanza del sembrador, que nos llama a reflexionar sobre la condición de nuestro corazón al recibir la palabra de Dios, el amor incondicional del buen samaritano, que nos reta a actuar con compasión y misericordia, y la profunda gracia ilustrada en el Hijo Pródigo, que nos muestra el perdón divino y la restauración. Prepárate para dejarte impactar por la profundidad de estas historias y descubrir cómo cada parábola revela aspectos esenciales del carácter de Dios, su llamado a la humanidad y las verdades eternas de su reino. Acompáñanos en este viaje y déjate transformar por el poder de estas enseñanzas atemporales. La parábola del sembrador es una representación vívida de cómo los corazones de las personas reciben la palabra de Dios. Jesús utiliza la figura de un sembrador que esparce semillas en diferentes tipos de terreno para enseñar sobre la disposición espiritual. Algunos corazones, como las semillas junto al camino, permiten que la fe sea arrebatada rápidamente por el maligno. Otros, representados por el terreno pedregoso, abrazan la fe superficialmente, pero no resisten las pruebas y adversidades. El terreno con espinos simboliza a quienes dejan que las preocupaciones y distracciones del mundo ahoguen su fe, impidiéndoles crecer espiritualmente. Solo la buena tierra, que simboliza corazones receptivos y fértiles, produce fruto abundante. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición para recibir y cultivar la palabra de Dios, manteniendo un corazón abierto y firme. La parábola del buen samaritano trasciende los prejuicios culturales y sociales, mostrando un amor incondicional y compasivo. La historia de un samaritano que ayuda a un hombre herido, ignorado por un sacerdote y un levita, desafía las normas sociales de la época. Jesús utiliza esta narrativa para subrayar que el amor y el cuidado al prójimo no deben estar limitados por barreras sociales o prejuicios. El mensaje es claro: amar a los demás significa actuar con misericordia y compasión, sin importar las diferencias. En la parábola del Hijo Pródigo, Jesús ilustra la gracia y la misericordia de Dios hacia los arrepentidos. Un hijo que se aparta y despilfarra su herencia regresa arrepentido, y su padre lo recibe con los brazos abiertos, restaurándolo a su posición familiar. La historia también aborda el resentimiento del hermano mayor, quien no entiende la compasión de su padre. Este relato destaca la importancia del arrepentimiento genuino y la restauración, así como el llamado a perdonar y celebrar el regreso de aquellos que se han extraviado. La parábola del buen pastor nos muestra el amor sacrificial de Jesús. Como un pastor que da su vida por sus ovejas, Jesús enfatiza la relación personal y cercana que tiene con sus seguidores. Contrasta su amor genuino con la actitud egoísta de los mercenarios, quienes abandonan a las ovejas en momentos de peligro. Esta parábola nos recuerda el cuidado y la guía constante de Jesús, quien está dispuesto a sacrificarlo todo por nuestro bienestar. En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús describe la coexistencia de los justos y los malvados hasta el juicio final. Aunque el trigo y la cizaña crecen juntos, al final serán separados. El trigo, que representa a los justos, será recogido y guardado, mientras que la cizaña, que simboliza a los malvados, será quemada. Esta parábola enfatiza la paciencia de Dios, quien da tiempo para el arrepentimiento antes de ejecutar un juicio justo. La parábola de la gran cena ilustra la amplitud de la invitación divina. Un hombre organiza una cena y, tras el rechazo de los primeros invitados, amplía la invitación a los marginados. Este relato muestra que la salvación está disponible para todos, sin importar su estatus social o pasado. Sin embargo,
También destaca la importancia de responder a la invitación divina con fe y humildad. La parábola de la oveja perdida es un conmovedor recordatorio del amor de Dios por cada individuo. Al igual que un pastor que deja a las 99 ovejas para buscar una que se ha perdido, Dios busca incansablemente a aquellos que se han apartado. La celebración al encontrar la oveja refleja la alegría en el cielo por cada persona que se arrepiente y vuelve a Dios, subrayando el valor de la reconciliación y el arrepentimiento. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús resalta la importancia de la preparación espiritual. Las lámparas representan nuestra fe y el aceite simboliza nuestra relación con Dios y nuestra preparación para su venida. Mientras que las vírgenes prudentes estaban listas, las insensatas no lo estaban y fueron excluidas. Este relato nos exhorta a estar vigilantes y a no descuidar nuestra fe, asegurándonos de estar preparados para encontrarnos con el Señor. La parábola del rico y Lázaro es un poderoso recordatorio de las consecuencias eternas de nuestras decisiones. Un hombre rico, que vivía en lujos, y Lázaro, un mendigo sufriente, enfrentan destinos opuestos tras la muerte. Mientras que Lázaro encuentra consuelo, el rico experimenta tormento. Esta historia subraya la importancia de vivir con compasión y de obedecer a Dios, recordándonos que nuestras acciones tienen un impacto eterno. Finalmente, la parábola del fariseo y el publicano nos enseña sobre la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Dios. Un fariseo orgulloso confía en sus propias obras, mientras que un publicano humilde clama por misericordia. Jesús declara que el publicano, no el fariseo, es justificado ante Dios. Este relato destaca que la gracia divina se extiende a aquellos que reconocen su necesidad de Dios con un corazón sincero y humilde. A través de estas parábolas, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás, animándonos a vivir con fe, amor, humildad y preparación espiritual. Las parábolas de Jesús no solo son relatos conmovedores, sino también guías profundas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. A través de historias como la del sembrador, el buen samaritano, el hijo pródigo y muchas más, hemos aprendido valiosas lecciones de humildad, fe, amor, compasión y preparación espiritual. Estas enseñanzas nos animan a examinar nuestro corazón y nuestra disposición para recibir la palabra de Dios, así como a actuar con misericordia y amor hacia quienes nos rodean. Cada parábola nos desafía a mirar más allá de lo superficial y a cultivar una relación más sincera y profunda con Dios. La parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, nos exhorta a estar siempre preparados para la venida del Señor, mientras que la del rico y Lázaro nos recuerda las consecuencias eternas de nuestras acciones y decisiones. Por su parte, la del fariseo y el publicano nos muestra la importancia de la humildad y la sinceridad, subrayando que nuestra relación con Dios debe basarse en un reconocimiento genuino de nuestra necesidad de su gracia. El llamado es claro: examinar nuestras actitudes, tomar decisiones sabias y vivir confiando plenamente en la gracia de Dios. Las parábolas son un recordatorio constante de que nuestras acciones en esta vida tienen un impacto eterno y que el amor, la fe y la compasión son fundamentales en nuestro caminar espiritual. Hoy, Jesús nos invita a poner en práctica estas lecciones, a ser tierra fértil que da fruto abundante, a ser un buen prójimo lleno de compasión y a buscar siempre la reconciliación con Dios. Vivamos una vida de fe y servicio, siguiendo las enseñanzas de estas poderosas historias, y dejemos que transformen nuestro corazón y nuestras acciones. Que cada día sea una oportunidad para reflejar el amor y la verdad del reino de Dios. En las verdes colinas de Galilea, un grupo diverso de personas se reunía para escuchar a un maestro que ya había comenzado a transformar vidas con su mensaje. Este maestro no era un sacerdote ni un político poderoso, sino un carpintero de Nazaret llamado Jesús. Sus palabras no solo ofrecían consuelo, proponían una nueva manera de entender la vida, el propósito y la relación con Dios. El entorno era humilde, pero la escena tenía un aire de solemnidad. Los campos ondulantes, los cielos despejados y la brisa suave que corría por la colina proporcionaban un telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de ocurrir. Las personas que se habían reunido eran de todos los ámbitos de la vida: campesinos,
pescadores, mujeres, niños y algunos líderes religiosos curiosos. Muchos habían venido porque habían oído hablar de los milagros de Jesús: ciegos que ahora podían ver, cojos que habían comenzado a caminar y enfermos que habían sido sanados con un toque de sus manos. Pero lo que buscaban en ese momento no eran milagros. Ellos querían respuestas. En un mundo marcado por la pobreza, la injusticia y el peso de las leyes religiosas, la esperanza era escasa. Las palabras de Jesús, con su mezcla única de autoridad y amor, ya habían comenzado a atraer a multitudes. Algunos buscaban liberación espiritual, otros justicia, y algunos simplemente ansiaban una visión de un mundo mejor. La vida cotidiana en esa época estaba llena de dificultades. El pueblo judío vivía bajo el yugo del Imperio Romano, obligado a pagar impuestos exorbitantes, mientras veía cómo los ricos prosperaban a expensas de los pobres. Las leyes religiosas, en lugar de ofrecer consuelo, se habían convertido en un peso insoportable para muchos, ya que los líderes religiosos imponían reglas estrictas y difíciles de cumplir. En medio de todo esto, el mensaje de Jesús llegaba como agua fresca para las almas sedientas. Jesús se sentó en la ladera de la colina, como era costumbre para un maestro en ese tiempo, y miró a la multitud con compasión. Sus discípulos estaban cerca de él, listos para escuchar cada palabra que saliera de su boca. Las personas aguardaban en silencio, expectantes, mientras el maestro abría la boca para hablar. En ese momento nadie sabía que estaban a punto de escuchar el mensaje más transformador que la humanidad jamás habría conocido: el Sermón del Monte. Su impacto resonaría no solo en los corazones de los oyentes presentes, sino también a lo largo de los siglos, desafiando y redefiniendo lo que significa vivir en comunión con Dios y con los demás. En ese mismo escenario, Jesús comenzó a hablar, y con sus primeras palabras trastornó las ideas preconcebidas de éxito, felicidad y bendición. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo. La multitud quedó en silencio, sorprendida por esta afirmación. ¿Qué significaba ser pobre de espíritu? En un mundo donde la riqueza y el poder eran vistos como signos de favor divino, estas palabras eran revolucionarias. Jesús continuó: Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Cada frase parecía un desafío directo a los valores predominantes. Mientras el mundo alababa la fuerza y el dominio, Jesús exaltaba la humildad y la mansedumbre. Mientras el dolor era considerado un signo de maldición, Jesús lo presentó como un camino hacia el consuelo y la redención. El Sermón del Monte no era solo un discurso, era un manifiesto para una nueva forma de vida. Jesús no estaba ofreciendo promesas de prosperidad terrenal, sino de una transformación espiritual que comenzaba desde adentro. Estaba invitando a las personas a imaginar un mundo diferente, un mundo donde el amor triunfaba sobre el odio, donde el perdón reemplazaba la venganza y donde la justicia divina prevalecía sobre la corrupción humana. Jesús abordó temas fundamentales de la vida cotidiana: la ira, el adulterio, la honestidad, la oración y la preocupación por las necesidades materiales. Pero en cada enseñanza, él iba más allá de lo superficial y se dirigía al corazón de las personas. Por ejemplo, cuando dijo: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, no estaba simplemente prohibiendo la acumulación de riquezas. Estaba llamando a sus oyentes a reconsiderar lo que realmente valoraban y cómo esas prioridades moldeaban sus vidas. El punto culminante del sermón llegó cuando Jesús desafió la norma de ojo por ojo, diente por diente. En su lugar dijo: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Estas palabras rompieron con siglos de tradición y tocaron la raíz misma de lo que significa ser verdaderamente humano. En ese día, Jesús no solo habló, él marcó un antes y un después en la manera en que las personas entendían la vida, a Dios y a sí mismas. Lo que estaba proponiendo no era simplemente un cambio de comportamiento, sino una revolución del corazón. Y por eso, las palabras de Jesús comenzaron a resonar no solo en los oídos,
sino también en los corazones de quienes le escuchaban. Cada frase del Sermón del Monte era un desafío, una invitación a mirar más allá de las normas del mundo y abrazar una forma de vida que parecía radical, incluso imposible. La multitud, compuesta por personas acostumbradas a la dureza de la vida y a las tradiciones rígidas, enfrentó una decisión. ¿Estarían dispuestos a vivir de acuerdo con este nuevo estándar? Las enseñanzas de Jesús no eran cómodas. Cuando habló de amar a los enemigos, muchos en la multitud pensaron en los soldados romanos que los oprimían diariamente. ¿Cómo podían orar por aquellos que les habían robado su libertad? Otros, al escuchar sobre la importancia de la pureza del corazón y la sinceridad en la oración, comenzaron a reflexionar sobre las intenciones detrás de sus acciones. Jesús no estaba interesado en actos vacíos de religiosidad. Él buscaba corazones transformados. El sermón también confrontó directamente la ansiedad y la preocupación. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir?, dijo Jesús. Para muchos, estas palabras parecían imposibles de seguir. La pobreza era una realidad constante, y preocuparse por el día a día era algo inevitable. Sin embargo, Jesús les ofreció una alternativa: confiar en el cuidado providencial de Dios, quien alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo con una belleza incomparable. A medida que avanzaba el sermón, se hacía evidente que este no era un llamado superficial. Jesús estaba invitando a las personas a un cambio profundo y duradero, uno que comenzaba con reconocer su necesidad espiritual: ser pobres de espíritu. A partir de esa humildad, podían empezar a experimentar el reino de los cielos, no como una recompensa futura, sino como una realidad presente que transformaría sus vidas. Pero aceptar estas enseñanzas no era fácil. Significaba romper con tradiciones y expectativas. Significaba nadar contra la corriente de una cultura que valoraba la fuerza, la venganza y el orgullo. Significaba enfrentarse a la propia debilidad y confiar plenamente en Dios. Algunos comenzaron a cuestionar si podían realmente vivir de esta manera, mientras otros sentían un fuego interno, una convicción de que las palabras de Jesús eran más que un ideal, eran la verdad. El desafío estaba lanzado. Las palabras de Jesús habían sembrado una semilla en cada corazón presente. Ahora quedaba en ellos decidir si responderían al llamado o si continuarían viviendo según los patrones del mundo. Hasta que finalmente Jesús llevó su mensaje a su conclusión más impactante: la parábola de los dos constructores. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La multitud escuchaba atentamente mientras Jesús pintaba un cuadro vívido. Las tormentas de la vida eran inevitables: pérdidas, dificultades, conflictos y dolor. Pero Jesús estaba ofreciendo algo radical: una base inquebrantable que podía sostenerlos incluso en medio de las peores pruebas. Esta base no era otra que poner en práctica sus enseñanzas. No bastaba con escucharlas o admirarlas, debían aplicarlas. Luego, Jesús dio el contraste: pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. El impacto de esta comparación era innegable. Jesús no prometió una vida libre de problemas, sino una vida fundamentada en algo eterno. Mientras los oyentes reflexionaban, quedó claro que las enseñanzas de Jesús no eran solo palabras bonitas, eran un llamado a la acción, una decisión que determinaría el curso de sus vidas. Elegir construir sobre la roca significaba vivir según los valores del reino de Dios: amor, misericordia, justicia y fe. En ese momento, muchos en la multitud sintieron el peso de sus palabras. Las lágrimas corrían por algunos rostros, mientras otros luchaban con la resistencia interna. Las palabras de Jesús no eran fáciles de aceptar, pero llevaban consigo una autoridad y una esperanza que no podían ser ignoradas. El sermón terminó, pero las semillas habían sido plantadas.
Las multitudes comenzaron a dispersarse, llevando consigo un mensaje que seguiría resonando en sus corazones. Algunos decidieron seguir a Jesús, dispuestos a construir sus vidas sobre la roca. Otros, atrapados en sus temores o tradiciones, eligieron la arena, sin darse cuenta de las consecuencias. Y desde entonces, las enseñanzas del Sermón del Monte comenzaron a transformar vidas. Los discípulos de Jesús, que habían estado escuchando desde el principio, se dedicaron a compartir este mensaje con otros. A medida que lo vivían en sus propias vidas, se convirtieron en ejemplos vivos del reino de Dios. La compasión, el perdón y el amor radical que predicó Jesús comenzaron a manifestarse en sus relaciones y comunidades. El impacto del sermón no se limitó a ese momento. Con el tiempo, las palabras de Jesús se extendieron más allá de las colinas de Galilea. Generaciones de creyentes encontraron en ellas un modelo de vida y una fuente de esperanza. El mundo que Jesús describió, un mundo donde los mansos heredan la tierra y los pobres de espíritu poseen el reino de los cielos, comenzó a tomar forma, aunque imperfectamente, a través de aquellos que eligieron seguirlo. Sin embargo, la vida fundamentada en las enseñanzas de Jesús no estaba exenta de desafíos. Los discípulos enfrentaron persecución, rechazo y sacrificios. Pero al igual que la casa construida sobre la roca, permanecieron firmes en medio de las tormentas. Su fe en las promesas de Jesús los sostuvo, y su testimonio inspiró a otros a unirse al movimiento. El legado del Sermón del Monte sigue vivo hoy. Sus palabras continúan desafiando los valores del mundo moderno, llamándonos a una vida diferente, una vida transformada por el amor y la gracia de Dios. Aquellos que eligen construir sus vidas sobre esta roca encuentran un propósito y una paz que trascienden las circunstancias. La enseñanza del Sermón del Monte es clara y profunda. La verdadera felicidad, el verdadero éxito y la verdadera paz no se encuentran en las riquezas, el poder o el reconocimiento, sino en una vida vivida en comunión con Dios. Jesús nos llama a un cambio radical de perspectiva, uno que comienza con humildad y termina con amor. En nuestro mundo actual, donde el estrés, la división y la injusticia son comunes, las enseñanzas de Jesús son más relevantes que nunca. Nos invitan a confiar en un Dios que provee, a vivir con compasión hacia los demás y a encontrar nuestra identidad no en lo que poseemos, sino en quién somos ante Él. El desafío está en nuestras manos. ¿Construiremos nuestras vidas sobre la roca sólida de las enseñanzas de Jesús? ¿O permitiremos que la arena de las preocupaciones y las prioridades temporales nos lleve a la ruina? El Sermón del Monte no es solo un llamado a cambiar cómo vivimos, sino a cambiar quién somos, permitiendo que el carácter de Dios transforme nuestro corazón. La elección es nuestra, y las consecuencias son eternas.